Hola a todos, hoy voy a hablaros sobre el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza que para corredores cada vez está más arraigado, es decir, los corredores cada vez tienen más conciencia de que es necesario realizar entrenamiento de fuerza, pero muchas veces nos olvidamos de por qué hay que realizarlo. Simplemente se dice, no, hay que hacer entrenamiento de fuerza, pero no se sabe muy bien por qué y lo que es peor, no se sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, primero, el entrenamiento de fuerza no es para, digamos, ponernos más fuertes en el sentido estricto de la palabra. Nosotros no somos deportistas que queramos hipertrofiar musculatura. De hecho, la hipertrofia es algo que influye negativamente en el rendimiento de un corredor, teniendo en cuenta que todo kilo de músculo que cojas de forma innecesaria para correr, me refiero, carrera de fondo, es un kilo de lastre que vas a tener que arrastrar. Entonces, hay que tener fuerte la musculatura, pero adaptada a las necesidades del corredor. Entonces, el corredor debe de tener la musculatura fuerte por un motivo principal, y se trata de reducir el riesgo de lesión. Tenemos que tener en cuenta que nuestro deporte consiste en muchos impactos de pie contra el suelo, uno tras otro, miles de impactos en un entrenamiento. Decenas de miles en semanas, meses, años de entrenamiento. Claro, eso para nuestra musculatura y nuestras articulaciones es un estrés importante. Por lo tanto, la mejor forma de evitar que todo ese estrés desemboque en una lesión es realizar un adecuado entrenamiento de fuerza. Así que vamos a ver qué ejercicios podemos realizar y sobre qué grupos musculares vamos a incidir con esos ejercicios para mejorar en nuestra carrera, reduciendo el riesgo de lesión. Puesto que muchos de vosotros no tenéis maquinaria específica, no tenéis acceso a gimnasio, vamos a ver una serie de ejercicios de fuerza adaptados para corredores que no necesitan de un material especial. Con cosas muy sencillas se puede hacer un buen entrenamiento. Vamos a empezar con ejercicios de extensión de cadera y rodilla. Vamos a incluir todo en el mismo, ambas extensiones, cadera, glúteo mayor sobre todo, rodilla, cuádriceps sobre todo, ¿vale? Entonces vamos a hacer, los ejercicios que vamos a hacer incluyen ambos, aunque a mí me gusta priorizar más el trabajo de glúteo mayor como extensor de cadera. Al fin y al cabo, el glúteo mayor es el músculo más potente de todo el cuerpo humano. Entonces, el glúteo mayor es sobre todo el encargado de hacer fuerza, apoyo del pie en la zancada e impulsarme. En la impulsión es donde trabaja glúteo mayor. Entonces, hay que trabajarlo bien. Glúteo mayor débil hace que corramos, podríamos correr, con la cadera baja. Pérdida de eficacia de nuestra zancada. Lo que tenemos que hacer es correr altos, con cadera alta, y eso se consigue con un buen trabajo, entre otras cosas, buen trabajo de glúteo mayor. Pero también, ya digo que aparte de glúteo mayor, estamos trabajando la extensión de la rodilla en estos ejercicios, ¿no? Entonces, digamos que el cuádriceps es un músculo que en la carrera trabaja más en excéntrico, es decir, al caer el pie en el suelo, que hace ese esfuerzo de frenado para que no nos derrumbemos. Apoya el pie, fuerza de cuádriceps para volver a extender y hacer la continuación. Pero bueno, también viene bien trabajar la extensión de la rodilla para trabajo del cuádriceps, que podemos hacer sin material prácticamente. Primero, sentadilla búlgara. El pie de atrás cae perpendicularmente, no en ángulo, perpendicularmente a la superficie donde lo tengamos apoyado. Buena separación longitudinal, es decir, no puedo apoyar el pie adelantado aquí. La rodilla no debería sobrepasar la punta de su pie, así que adelanto el pie, ¿vale? Entonces, puedo inclinar el tronco un poquito hacia adelante y cuento 4 segundos bajada, 4 segundos subida. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien. Trabajo glúteo mayor de la pierna adelantada y cuádriceps de la pierna cuyo pie está apoyado en alto, ¿vale?
Importante hacerlo lento. ¿Para qué? Para que haya una muy buena conexión neuromuscular entre fibras musculares y la motoneurona que inerva esa fibra muscular. ¿Vale? Entonces, conseguimos un gran reclutamiento de fibras y una grandísima conexión neuromuscular para un fortalecimiento, ¿vale?, de nuestro glúteo mayor, que es el músculo que nos, al hacer la extensión de la cadera, nos va a impulsar en la zancada. Bien, como habéis visto, la sentadilla búlgara es un ejercicio que, realizado de esa forma lenta, no necesitas carga adicional. Puedes coger un par de mancuernas si deseas, ¿vale? Pero realmente no es necesario. Trabajándolo despacio, haciéndote número de repeticiones que tú puedas garantizar un buen gesto, un buen movimiento, haciéndolo a esa velocidad lenta de 4 segundos bajada, 4 segundos subida, toda una serie, te tomas una pequeña recuperación y luego cambias de pierna adelantada, inviertes pierna, ¿vale? Esa pequeña recuperación entre una y otra es porque realmente las dos piernas, aunque de distinta manera, están trabajando. Entonces necesitas un poquito de recuperación entre una serie con una pierna adelantada y la otra. Bien, realmente no se necesita un peso adicional. Haciéndolo lento, ya veréis como en el número de repeticiones que podáis hacer, notáis cómo estáis haciendo un buen trabajo tanto de glúteo mayor, pierna adelantada sobre todo, como de cuádriceps, pierna atrasada. ¿Vale? Una variante podría ser más sencilla, una sentadilla en split. Sentadilla en split, en lugar de tener el pie en alto, lo tengo a la misma altura que el pie adelantado, es decir, en el suelo, pero el patrón es el mismo. Pierna o pie de atrás totalmente perpendicular al suelo y un movimiento vertical. La sentadilla split es más sencilla que la sentadilla búlgara, sobre todo para pierna atrasada. Aquí, bueno, si quiero coger alguna mancuerna, un pequeño lastre, lo puedo hacer, ¿vale? Pero trabajando la búlgara, ya os digo que llegando 10-12 repeticiones por pierna, esos 4 segundos de subida, 4 segundos de bajada, todo lento, no vais a necesitar peso. El ejercicio de extensión de cadera sería zancada atrás con impulsión arriba. Es un gesto un poquito más explosivo, pero dentro de esa explosividad tampoco quiero dar un gran salto. Lo que quiero focalizar es sobre todo la extensión de la cadera y luego la caída, una buena recepción en el suelo, pero sin dar el salto muy amplio. ¿Qué es lo que haría? Coloco aquí, doy mi zancada atrás suficientemente amplia con el pie de atrás cayendo perpendicular al suelo, como he explicado en la sentadilla búlgara. Después, muy impulsionante, ¿vale? Ahí. Extiendo rodilla lo que pueda y me impulso hacia arriba. Paso atrás suficientemente amplio que esta rodilla no quede demasiado adelantada, ¿vale? Y aquí lo que estoy trabajando sobre todo al hacer este impulso hacia arriba es la extensión de esta cadera. Tengo que hacer la extensión de la cadera total, no puedo quedarme aquí. Estoy como encogido, no. Doy el impulso, aunque el salto, el despegue del pie adelantado no sea muy grande, solo despegar un poquito del suelo, pero lo que sí que tengo que hacer es alzarme con la cadera muy alta, ¿vale? Y para ello me ayudo de la elevación de la rodilla de la pierna contraria, la que viene de atrás. Entonces estoy trabajando glúteo mayor, pierna adelantada, cuádriceps de la misma pierna adelantada cuando el pie vuelve a contactar en el suelo. Hago extensión de cadera, glúteo mayor, doy ese pequeño salto y cuando el pie vuelve a tocar el suelo, cuádriceps de pierna adelantada también. Es un ejercicio muy bueno, extensión de cadera. Repeticiones, las que nuestro físico nos permita, siempre y cuando mantengamos la corrección en la ejecución del ejercicio. Llegará un momento en que las fuerzas flaqueen, no podamos más, pues ahí paramos. En este ejercicio realmente tampoco es tan necesario hacer una recuperación entre una pierna, porque aquí es hacer toda la serie de una pierna y luego con la otra adelantada. Entonces aquí realmente no es necesario recuperar. Por la pierna que está pegando el rodillazo no es que se esté fatigando. Entonces puedo pasar de hacer toda la serie con una pierna, inmediatamente cuando termine cambio y continúo con la otra. Otro ejercicio de extensión de cadera. Incorporaciones desde asiento a una pierna.
extiendo una de las dos y con la otra sencillamente incorporo. Vale. Cuando yo vuelvo a caer al asiento, caigo frenando, caigo reteniendo, no, digamos que no me dejo caer, ¿vale? Sino que también esa fase excéntrica la voy controlando. Entonces aquí hago un buen trabajo del glúteo mayor, también cuádriceps. Lo que no quiero hacer tampoco es atrasar mucho el apoyo del pie aquí. Aparte que me hace muy difícil, sobrecargo mucho rodillas y digamos cargo demasiado cuádriceps. Yo quiero, como he dicho al principio, lo que quiero sobre todo trabajar, aparte de cuádriceps, pero sí quiero trabajar glúteo mayor. Entonces para trabajar glúteo mayor este pie no debe de estar muy atrasado. Está ahí y hago mi elevación. Y caigo. Y caigo. Elevo hasta extensión total de rodilla y extensión total de cadera. Y trato de que la pierna libre esté extendida. No tenerla aquí floja, no. Mantengo el cuádriceps de esa pierna. Mantengo el cuádriceps de esa pierna. Una buena contracción para que la pierna en todo momento se mantenga esta, o si lo hago con la otra se vea bien aquí, esta pierna ahora extendida, que este ejercicio más fácil cuanto más alto es el asiento, más difícil cuanto más bajo es el asiento. Es como un pistol con la ayuda de un asiento. ¿Okay? Si no tenemos posibilidad de escoger entre alturas de asiento, por lo que sea, porque estemos en un sitio donde no tenemos sillas que estén a la altura adecuada y son demasiado bajas, yo podría ayudarme un poquito de las manos, pero un poquito, lo suficiente solo como para poder luego ejercer fuerza de la pierna y poder impulsarme del todo arriba. ¿Estamos? Bien. Pues nada, todos los ejercicios de extensión cadera que hemos visto, intentamos contraer bien glúteo, apretar lo que es nalgas, para que se me entienda. Contraemos bien glúteo para que haya una buena, digamos, conexión neuromuscular y un buen reclutamiento de fibras musculares, sobre todo del glúteo mayor. Este grupo muscular a trabajar, isquiotibiales, ¿vale? Pero vamos a trabajarlos, los ejercicios que vamos a elegir para el trabajo de isquiotibiales ensalzan o trabajan sobre todo o priorizan su fase excéntrica. La fase excéntrica en la carrera la hacen los cuádriceps cuando el pie se está acercando al suelo en la zancada y justo antes de apoyar pie en el suelo, ese efecto de frenado en la extensión de la rodilla, efecto de frenado en la extensión de la rodilla justo antes de tocar pie en el suelo, ahí están haciendo, digamos, un trabajo excéntrico los isquiotibiales. Entonces vamos a priorizar ese trabajo excéntrico. ¿Por qué? Porque la lesión de isquiotibiales muchas veces viene justo en esta fase de antes de apoyo del pie en el suelo. El pie lleva mucha inercia desde atrás, cuando va hacia adelante los isquiotibiales tienen que frenarlo antes de tocar el suelo. Y ahí es donde se producen en ese gesto la mayoría de las lesiones de isquiotibiales, que por desgracia son bastante frecuentes en corredores. ¿Vale? No se producen tanto en la fase en la que el pie va hacia arriba, que es la fase concéntrica, sino en la fase excéntrica en la que estamos haciendo esa extensión de rodilla y justo antes de llegar el pie al suelo, los isquiotibiales van haciendo ese efecto de frenado antes de tocar pie al suelo. Justo antes de tocar pie al suelo. Una vez que toca pie al suelo, es cierto que es el cuádriceps el que se come toda el impacto y el que tiene que hacer ese esfuerzo excéntrico. Pero antes, justo antes de tocar pie al suelo, es el tema del ejercicio de isquiotibiales excéntrico. Aquí necesito la ayuda de un compañero, porque yo, que soy el que va a hacer el ejercicio, me tumbo del todo. No quiero tampoco alzar mucho pecho ni nada, bien tumbado. La zona del pubis está pegada al suelo. No quiero este arqueo lumbar que estoy elevando el culo y que mi pubis se está separando del suelo. No, ahí, ¿vale? ¿Qué hago? Manteniendo pubis pegado al suelo permanentemente, yo subo piernas, ahí un ángulo de menos de 90 grados en las rodillas, y el compañero que está de pie me va a tirar de los talones y me los va a bajar. Imaginaos un compañero que está detrás de mí, me coge de los talones y me los empieza a bajar, y yo le estoy ofreciendo resistencia a esa bajada. Llegan puntas de pie al suelo, termina una repetición. Subo otra vez yo solito, piernas arriba. Y
el compañero tira hacia abajo y yo le pongo resistencia a la bajada. Hay que tener claro el concepto, que es que el compañero hace fuerza hacia abajo y nosotros le ponemos resistencia a la bajada. Entonces el esfuerzo está en la elongación muscular que está haciendo los isquiotibiales. Trabajo excéntrico, ¿vale? Entonces, nada, número de repeticiones que se puedan hacer sin que nos llegamos a agotar, pero tampoco vamos a hacer demasiadas. Podríamos hacer entre 10 y 15 como máximo, no hace falta más. Más ejercicios para isquiotibiales. En este caso necesitamos esta pelotita, que aunque yo comenté al inicio del vídeo que iban a ser ejercicios donde no se necesita material, pero bueno, este material es bastante sencillo. Esta pelota de fitness, cualquier sitio de venta de artículos deportivos, prácticamente la podemos encontrar y es un material súper barato y accesible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a tumbar aquí. Plano inclinado, elevo glúteos del suelo. Voy a hacer, llevo talones al glúteo, digamos de una forma rápida, pero luego la extensión la voy a hacer lenta. Rápido, lento, rápido, lento. Fijaos que el fútbol está no tan en el extremo en los talones, sino que está más a la altura de los sóleos, más o menos. Un poquito por encima del tendón de Aquiles, por ahí, ¿vale? No lo tengo aquí, no lo tengo tan lejos, porque entonces ya, incluso cuando encoja mucho, la pelota se me va a escapar y se me va a ir. Ahí. De hecho, puede ser incluso más fácil el ejercicio si acerco todavía más a zona de gemelos el fútbol, ¿vale? Pero bueno, a la altura más o menos de un poquito por encima del tendón de Aquiles está bien. Vale, si este ejercicio haciendo unas 10-15 repeticiones resulta demasiado sencillo, hay una variante que lo complica todavía más, que es 2 piernas, encojo como antes, pero extiendo solo lento con 1. Encojo con 2, extiendo lento con 1. ¿Vale? Esta es, digamos, la versión más complicada del ejercicio anterior. Ya cada uno lo adapta según sus dificultades. Si lo hacemos a una pierna, X repeticiones a una pierna, y realmente luego no hace falta hacer recuperación entre una pierna y la otra. Luego hacemos la serie con la otra pierna, mismas repeticiones, y tendríamos nuestra serie completa. Nuestra serie de vídeos sobre ejercicios de fuerza, trabajando ahora la musculatura lateral de cadera, sobre todo lo que es estabilizadores de cadera, y hablaríamos principalmente del glúteo medio, aunque bueno, también se trabaja en otros músculos, en estos ejercicios. La principal función de los estabilizadores de cadera es, pues eso, llevar cadera estable, evitar que se hunda y que provoque, por ejemplo, que la rodilla se desestabilice y vaya hacia adentro. Entonces, si tenemos glúteo medio, cadera, músculos laterales de cadera fuertes, conseguiremos llevar, digamos, desde el punto de vista frontal, la zancada alineada, evitando con el paso del tiempo lesiones por defectos en esa zancada y en la pisada. Entonces, para trabajar estos ejercicios necesitaremos una goma. Para la mayoría de ellos, menos uno que os voy a explicar luego, para la mayoría de ellos también nos valdría la típica goma que es bucle, cerrada, que tiene más o menos este tamaño y que es, digamos, como una especie de banda elástica cerrada. Nos podría valer, porque lo que queremos es hacer ejercicios de trabajo de goma más o menos en torno a la rodilla. Esta goma, que es más larga, pues lo que yo hago es que la doblo, cojo de un extremo, vuelvo a doblar, más o menos con este tamaño me va a ofrecer la resistencia adecuada para trabajar esos ejercicios. Primer ejercicio que vamos a trabajar. Bueno, la mayoría de estos ejercicios vamos a hacerlos con la cadera en una pequeña flexión para acentuar todavía más el trabajo sobre el glúteo medio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que yo llamo cangrejo, que básicamente partiendo de esta posición de 4 sentadillas, si acaso llega un poquito de flexión de la cadera, vamos a ir caminando de lateral, tirando de la goma. No quiero ni que la rodilla se me quede para adentro, ni que la punta del pie vaya hacia adentro, sino que doy el paso como en bloque, ¿vale?
¿vale? Paso en bloque manteniendo alineación de rodilla con la punta de su pie. Daría 10 pasos a un lado, 10 pasos al otro lado para trabajar otra pierna, ¿vale? Manteniendo activación también de todos los glúteos. Hay variantes, se podría hacer en el mismo sitio alternando. Al alternar hay una pequeña recuperación de la pierna que no está tirando, es una variación mínima del ejercicio original, que es todo a un lado y todo al otro. Prefiero hacer ese, pero también se podría hacer este, alternando el paso en el sitio como un paso monstruo, monster walk que llaman también, pero con goma en las rodillas, ¿vale? Si dar todos los pasos al mismo lado y luego al otro nos produce demasiado agotamiento en la zona de la cadera, la parte externa. De este ejercicio necesitamos esterilla y vamos a hacer un ejercicio también de abducción de cadera, en el cual voy a hacer lo mismo, voy a utilizar esa goma que tenemos, bien, me coloco aquí en lateral, junto la cara interna de la zapatilla. Veis que tengo las rodillas flexionadas más o menos, si no se ve os lo digo, están flexionadas más o menos a 90 grados y la cadera no llega a 90, pero bueno, cerca, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, manteniendo junta la cara interna de la suela de la zapatilla, tiro arriba, ¿vale? Mantenemos esta pierna fijada, tratando de que esta no la tire hacia arriba, no se eleve apenas, ¿vale? Esta pierna fijada, y hacemos nuestras repeticiones. Tiene que ser lento, ¿vale? Tanto en la subida como en el retorno. Cuando ya no haya tensión en la goma, es el momento de volver a tirar, ¿eh? Lentito. Haremos nuestras 10-15 repeticiones, más o menos por ahí, por un lado, y luego nos damos media vuelta y por el otro lado. Este ejercicio sí que es más conveniente tener una goma larga como esta, más que la pequeña bucle que se nos puede hacer, pues eso, muy pequeña, ¿no? Lo que hago es que yo ato la goma, tengo una espaldera aquí, pero bueno, una pata de un banco, si lo hacemos al aire libre, una pata de una mesa, pero que sea robusta para que no se mueva con el ejercicio que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar la goma en el pie exterior, ¿vale? Me voy a colocar de lateral, estoy lateralmente. Bueno, hay un poquito de ángulo porque yo voy a dar una zancada hacia adelante. Entonces, en la pierna exterior, que por esto quiero trabajar aquí también, glúteo medio, voy a dar un paso hacia adelante y una zancada hacia adelante. Daría zancada hacia adelante, normal, y retorno. Y haría mi serie de zancadas hacia adelante. Es el típico zancada, lunge o como se quiera llamar, ¿vale? Típico ejercicio, pero con esa resistencia lateral de la goma. Yo la tengo a la altura del tobillo y lo que tengo que hacer es dar el paso hacia adelante, evitando que la goma me tire el pie hacia adentro. Entonces, si estoy trabajando la extensión de cadera, ejercicios que ya vimos de los primeros ejemplos de ejercicios de fuerza, extensión de cadera al dar la zancada, aquí hago una extensión de cadera y de rodilla también, claro. Pero al mismo tiempo trabajo la estabilización de la cadera al evitar en la serie que la goma me lleve el pie hacia adentro, ¿vale? Puedo hacer este ejercicio con unas pequeñas mancuernas también, si quiero añadirle un poquito de peso adicional, pero ya por el trabajo de extensión de cadera, no por el trabajo de glúteo medio. Vamos a hacer otro ejercicio de pie en el que también los suyos tengo una goma larga, ¿vale? Igual que hemos hecho en el ejercicio de zancadas antes. Aquí vamos a trabajar también adicionalmente extensión de cadera, abducción, extensión, ambos. ¿Por qué? Porque voy a ir con el pie, si tengo la goma en oblicuo, voy a seguir la misma dirección del vector de fuerza que está provocando la goma. Entonces voy a ir como en oblicuo hacia atrás. Me estoy apoyando en la espaldera para mayor estabilidad. Aquí tengo la cadera totalmente extendida. Entonces voy llevando la goma. No es solo hacia atrás, no es solo en lateral, sino que es en oblicuo. Por eso tengo la goma también en oblicuo hacia arriba. Entonces, ahí, 1, 2. ¿Qué estoy haciendo? Además de un trabajo de abducción, también estoy haciendo un trabajo de extensión de cadera, por lo tanto estoy implicando también glúteo mayor, los isquiotibiales, ¿vale? Es un trabajo, digamos,
más global, de glúteo en global. Muy estable y lentito y estable, tanto en la fase concéntrica aquí como en la fase excéntrica a la vuelta. Seguimos con nuestros ejercicios de fuerza. En este caso vamos a centrarnos en la musculatura del tobillo y del pie. En muchos casos, bueno, pues el pie quizás es el gran olvidado en el entrenamiento de fuerza, ya que nos centramos en los grandes grupos musculares que nos hemos visto hasta ahora, pues glúteo mayor, sobre todo glúteo medio, cuádriceps, isquiotibiales, pero nos olvidamos del fortalecimiento de la musculatura del pie. Al fin y al cabo, el pie hay que tenerlo fuerte porque es aquella parte del cuerpo que entra en contacto con el suelo en cada zancada. Si tenemos un pie débil, eso va a desembocar probablemente en desequilibrios y a la larga en lesiones, pero ya no solo a nivel de pie, a nivel de rodilla, a nivel de cadera, ¿vale? Entonces tenemos que asegurarnos de hacer los ejercicios adecuados para el fortalecimiento del pie, para tratar de asegurarnos en la medida de lo posible o lo máximo posible una pisada estable y una pisada con un pie fuerte. A ver, un ejercicio para fortalecimiento del tibial posterior. El motivo de fortalecer tibial posterior es sobre todo para conseguir una pisada en la que se evite la sobrepronación, digamos que el pie al pisar vaya hacia adentro, y la eversión. La eversión muchas veces ocurre, el pie va hacia adentro y la punta del pie se dirige en la pisada hacia afuera. Es como si pisamos con el pie y el pie, en lugar de estar orientado aquí al frente, abre pie y pisas con punta hacia afuera. Entonces tenemos tendencia a que la pisada se nos vaya hacia adentro, ¿vale? Entonces, trabajo de tibial posterior para intentar fortalecerlo para evitar ese defecto de pisada. Bien, ejercicio, vamos a ver si me puedo colocar aquí. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una pronación del pie, ¿vale? Ahí voy como a intentar acentuar o trabajar arco plantar llevando el pie en pronación hacia adentro. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo tal cual, o bien cogemos una goma, yo ya la tengo pisada, me da igual el tipo de goma que sea, si simplemente lo que se trata es que tenga una resistencia elástica para trabajar el pie del mismo modo. Entonces yo en este caso ya tengo resistencia de goma y hay, digamos, como un esfuerzo adicional, ¿vale? Hacia adentro intento arquear o acentuar el arco plantar, pero sin hacer garra con el dedo gordo. No quiero hacer garra con el dedo gordo, simplemente ahí. Al hilo de lo comentado anteriormente, en el trabajo del pie, en el apoyo y sobre todo en el despegue del pie, el despegue del pie que se hace normalmente hacia la pisada y normalmente es hacia el dedo gordo, el que se lleva todo el trabajo de despegue. Por lo tanto, vamos a trabajar la musculatura del dedo gordo del pie aquí. Me coloco en esta posición, tengo las manos por detrás, ¿vale? Tengo glúteos elevados del suelo y lo que voy a hacer es elevarme sobre el dedo gordo, ¿vale? Aparte de trabajar la extensión de tobillo, al igual que he hecho antes de pie, ahora lo estoy haciendo con rodilla flexionada, sobre todo mucho sóleo, habría aquí, también estoy trabajando la musculatura extensora del dedo gordo del pie. Yo estoy notando la presión contra el suelo al elevar los talones, la presión de mis dedos está sobre todo en el dedo gordo. El dedo pequeño apenas tiene contacto con el suelo, ¿vale? Otro ejercicio, y en este caso estamos hablando de la musculatura del dedo gordo para la fase de despegue del pie del suelo. Voy a hacer ahora un trabajo de la musculatura intrínseca del pie para darle, digamos, movilidad, ¿vale? Y uso a la musculatura, a los músculos pequeños del pie. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente con un pañuelo, esto es un pañuelo de papel, un pañuelo de tela, lo que sea, un trapo, lo que sea.
intentar cogerlo y soltarlo. Cogerlo, soltarlo. Cogerlo, soltarlo. ¿Vale? Con eso, buen trabajo para la musculatura de los dedos para la musculatura de todo el pie, músculos pequeños, y también este es un gran ejercicio recomendado para evitar lesiones tipo como la fascitis plantar.